No creo que entienda usted la situación. Mr. Corleone es el padrino de Johnny Fontaine. Se trata, como usted seguramente sabe, de una relación religiosa, sagrada y muy íntima. Walsh inclinó respetuosamente la cabeza ante la referencia que Hagen acababa de hacer a la religión, y Hagen prosiguió. Los italianos dicen que el mundo es tan duro que el hombre debe tener dos padres que velen por él, y por eso todos tienen un padrino. Dado que el padre de Johnny murió, Mr. Corleone se siente obligado al máximo a velar por su ahijado. Además, quisiera que tuviera usted en cuenta que Mr. Corleone es muy sensible. Nunca pide un segundo favor a quien le ha negado ya uno. Walsh se encogió de hombros. Lo siento, la respuesta sigue siendo no. Pero ya que está usted aquí, ¿cuánto me costaría arreglar lo del problema laboral? En efectivo, inmediatamente. Eso esclareció una de las incógnitas que se le habían planteado a Hagen. Ya sabía por qué Walsh le dedicaba tanto tiempo, no obstante haber decidido negar el papel a Johnny. Hagen comprendió que no podría cambiar nada, al menos en el curso de aquella entrevista. Walsh se sentía seguro. No tenía miedo alguno al poder de Don Corleone. Y ciertamente, con sus relaciones con destacados políticos, su amistad con el jefe del FBI, su enorme fortuna personal y su inmenso poder en la industria cinematográfica, Walsh no podía ser amenazado ni siquiera por Don Corleone. Cualquier hombre inteligente, y Hagen lo era, hubiera pensado que Walsh había sabido valorar correctamente su posición. Nada podría hacer el Don si el productor estaba dispuesto a afrontar las pérdidas que la huelga le reportaría. Ahora bien, había algo más, algo con lo que Walsh no contaba. El Don había prometido a su ahijado que obtendría el papel de protagonista en la película, y nunca, que Hagen supiera, había faltado Don Corleone a su palabra. «Está usted tratando de hacerme cómplice de una extorsión», dijo Hagen suavemente. «Yo creo que usted finge no entenderme, aunque me parece haber hablado muy claro. Mr. Corleone promete únicamente abogar en favor de usted, en lo que se refiere a este problema laboral, en prueba de amistad por haber obrado usted en favor de su cliente. Un amistoso intercambio de influencia, solo eso. Pero ya veo que no me toma en serio. Creo que comete un error». Walsh, como si hubiese estado esperando estas palabras de Hagen, dio rienda suelta a su ira. «Comprendo perfectamente. Es el estilo de la mafia. Todo es suavidad en la superficie, pero lo que hacen en realidad es amenazar. Así que le voy a hablar muy claro. Johnny Fontaine no tendrá el papel, y eso que reconozco que es el hombre más indicado para interpretarlo. Se convertiría en un astro de primera magnitud. Pero nunca lo será, porque le odio y voy a destruir su carrera. Y voy a decirle por qué. Arruinó a una de mis más prometedoras protegidas. Durante 5 años tuve a la muchacha con los mejores profesores de arte dramático, de canto, de baile. Gasté en ella centenares de miles de dólares. Iba a hacer de ella una gran estrella. Y todavía seré más franco, solo para que se dé usted cuenta de que no soy un hombre sin corazón, de que no todo fue cuestión de dólares y de centavos. Esa muchacha era bella, la más bella de cuantas he poseído, y he poseído a muchas en todos los lugares del mundo. Era capaz de acabar con las energías de cualquier hombre en menos tiempo del que se tarda en contarlo. Luego viene Johnny, con su voz aceitosa y su encanto barato, y ella huye de mi lado. Estoy seguro de que lo único que quiso fue ponerme en ridículo. Y un hombre de mi posición no puede permitirse el ser ridiculizado. Tengo que acabar con Johnny. Por vez primera, Walsh consiguió asombrar a Hagen. Encontraba inconcebible que un hombre adulto dejara que tales trivialidades interfirieran en las cuestiones de negocios, y menos cuando se trataba de negocios de tanta importancia. En el mundo de Hagen, en el mundo de Corleone, la belleza física, el poder sexual de las mujeres, no contaban nada en los asuntos de tipo financiero, aunque, claro está, era diferente cuando ello afectaba al honor familiar. Hagen decidió hacer un último intento.
Tiene usted toda la razón, Mr. Walls, pero ¿tan fuerte es el agravio? Pienso que no se hace usted cargo de cuán importante es para mi cliente este pequeño favor. Cuando Johnny fue bautizado, Mr. Corleone fue quien lo sostuvo en sus brazos. Cuando el padre de Johnny murió, Mr. Corleone asumió para con el muchacho todas las responsabilidades paternales. De hecho, es llamado padrino por muchas personas, por gente que desea mostrarle su gratitud por los favores recibidos. Mr. Corleone nunca deja a sus amigos en la estacada. Bruscamente, Walls se puso de pie. «Ya he oído bastante», dijo. «No admito órdenes de asesinos. Si descuelgo el teléfono, tenga la seguridad de que pasará la noche en la cárcel. Y si ese jefecillo de la mafia trata de hacerme alguna mala faena, se dará cuenta de que no soy un director de orquesta. Sí, ya he oído esa historia. Escuche, sepa que su Mr. Corleone no sabrá siquiera de dónde le habrá venido el golpe. Si es preciso, utilizaré mi influencia en la Casa Blanca». Tanta estupidez era inconcebible. Hagen se preguntaba cómo demonios habría llegado aquel hombre a ser un peso novante, consejero del presidente, dueño del mayor estudio cinematográfico del mundo. Evidentemente, el don tendría que meter baza en el negocio del cine. Estaba bien claro que aquel individuo, Walls, no había comprendido. «Gracias por la cena y por esta agradable velada», dijo Hagen. «¿Le importaría hacerme conducir hasta el aeropuerto? No creo conveniente pasar la noche aquí. Mr. Corleone es un hombre que insiste en saber pronto las malas noticias». Las últimas palabras de Hagen fueron acompañadas de una fría sonrisa. Mientras esperaba en la iluminada columnata de la mansión a que llegara el automóvil que debía llevarle al aeropuerto, Hagen vio a dos mujeres que se disponían a entrar en una lujosa limusín estacionada en la vía de acceso al garaje. Eran la hermosa muchachita rubia y su madre, a quienes Hagen había visto por la mañana en la oficina de Walls. Pero ahora la exquisitamente dibujada boca de la niña era una masa rosácea. Sus ojos azules ya no brillaban y Hagen notó que las piernas parecían negarse a sostenerla. Su madre la ayudaba a entrar en el automóvil mientras le murmuraba algo al oído. La madre volvió la cabeza y dirigió una mirada a Hagen. Este vio en sus ojos una luz triunfal. Ahora comprendía Hagen por qué el productor no le había invitado a hacer el viaje desde Los Ángeles en avión. La muchachita y su madre habían sido las compañeras de viaje de Walls. Así, el productor había tenido tiempo de trabajar a la chica. Y Johnny deseaba vivir en aquel ambiente, que les aprovechara, lo mismo a él que a Walls. Polly Gatto odiaba los trabajos apresurados, especialmente cuando debía hacer entrar en juego la violencia. Y lo de esta noche, aunque no era nada complicado, podía ser peligroso si alguien cometía algún error. Ahora, mientras bebía su cerveza, dirigía frecuentes miradas a los dos jóvenes que estaban charlando animadamente con las dos chicas de detrás de la barra. Polly Gatto sabía todo cuanto había que saber de aquel par de inútiles. Se llamaban Jerry Wagner y Kevin Moonan. Tenían unos 20 años, iban bien vestidos, eran altos y tenían los ojos color marrón. Ambos debían volver al colegio, fuera de la ciudad, dentro de un par de semanas. Ambos eran hijos de hombres bastante influyentes y esto, junto con sus buenas notas escolares, les había bastado para librarse de pasar por la oficina de reclutamiento. También habían sido juzgados por asalto a la hija de Amerigo Bonasera. Los muy miserables, pensó Polly Gatto. Dando esquinazo al ejército y bebiendo alcohol en un bar después de medianoche, cosa esta última que violaba la libertad condicional que les había sido concedida. Eran unos jóvenes inútiles. Polly Gatto también se había librado del uniforme militar gracias a que su médico había certificado que él, Polly Gatto, varón, de raza blanca, de 26 años de edad y soltero, había sufrido tratamiento médico a base de corrientes eléctricas como consecuencia de una enfermedad mental. Todo falso, naturalmente, pero Polly Gatto estaba convencido de que se había ganado la dispensa de servir en el ejército. Lo había arreglado Clemenza cuando ya Gatto había hecho suficientes méritos en el negocio de la familia.
Fue también Clemenza quien le dijo que este trabajo tenía que ser llevado a cabo antes de que los muchachos regresasen al colegio. Gato se preguntaba por qué aquel trabajo debía hacerse precisamente dentro de la ciudad de Nueva York. Clemenza siempre se sacaba órdenes de la manga, en lugar de limitarse a transmitir los encargos recibidos. Ahora, si los dos muchachos se llevaban a las camareras fuera de la ciudad, se desperdiciaría otra noche. Pudo oír cómo una de las chicas, riendo, dijo: «¿Estás loco, Jerry? ¿Crees que voy a subir a tu coche? No quiero terminar en el hospital como aquella pobre chica». Y en su voz había adivinado Gato una mezcla de rencor y satisfacción. Como ya había oído bastante, Poligato terminó su cerveza y salió a la oscuridad de la calle. Perfecto. La medianoche había quedado atrás. Solo se veía luz en otro bar. Todos los demás establecimientos estaban cerrados. Del coche patrulla del distrito se había ocupado Clemenza. No se acercarían hasta que recibieran una llamada por radio, y aún entonces lo harían a poca velocidad. Se apoyó en el Chevrolet de 4 puertas. En el asiento posterior iban 2 hombres, los cuales, a pesar de su corpulencia, apenas eran visibles. «Ocúpense de ellos cuando salgan», dijo Polly. Pensaba que se había hecho todo con demasiada rapidez. Clemenza le había entregado fotografías policiales de los 2 muchachos, así como datos sobre los lugares que solían frecuentar en las noches que dedicaban a la caza de alguna que otra camarera. Polly había reclutado a 2 de los hombres más fuertes de la familia, dándoles las instrucciones pertinentes. Nada de golpes en la cabeza, en la cara sí, pues no interesaba que ocurriera algo irreparable. Por lo demás, tenían plena libertad de acción. Otra cosa les había advertido: que si los muchachos salían del hospital antes de un mes, ellos tendrían que volver a su oficio de camioneros. Los 2 hombres de Poligato salieron del coche. Ambos eran antiguos boxeadores que no habían llegado muy arriba y a los que Sonny Corleone había prestado algún dinero, suficiente para llevar, de momento, una vida sin estrecheces. Naturalmente estaban ansiosos de demostrar su gratitud, máxime cuando, con un poco de suerte, entrarían en calidad de fijos en la nómina de la familia. Cuando Jerry Wagner y Kevin Moonan salieron del bar, no podían imaginar que estaban perdidos. Las chicas del bar habían herido su vanidad de adolescentes y Poligato lo sabía. Apoyado en el guardabarros de su automóvil, este les llamó, acompañando sus palabras con una risa burlona. Casanovas, vaya éxito que habéis tenido con las 2 fulanas». Los 2 jóvenes se volvieron hacia él. Al verlo sonrieron complacidos, pensando que aquel desconocido pagaría las consecuencias de la humillación infligida por las chicas del bar. Con su cara de hurón, su corta estatura y su escasa corpulencia, sería para ellos el hombre ideal. Se abalanzaron sobre él, pero antes de que llegaran a ponerle las manos encima, sintieron que sus brazos eran fuertemente agarrados por detrás. Mientras, Poligato se había colocado en la mano derecha unos nudillos puntiagudos de latón. Se encontraba en forma, pues acudía al gimnasio 3 veces por semana. Estrelló el puño contra la nariz del golfo llamado Wagner. El hombre que agarraba a Wagner levantó a este, de modo que sus pies no tocaran el suelo, y entonces Polly le golpeó fuertemente en la mandíbula. Wagner perdió el conocimiento y el hombre lo dejó caer. Había sido cuestión de segundos. Seguidamente ambos dedicaron su atención a Kevin Moonan, que trataba de gritar. El hombre de Polly lo tenía inmovilizado con un solo brazo. Con el otro le apretaba la garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. Poligato entró rápidamente en el automóvil y puso el motor en marcha. Los 2 corpulentos hombres golpeaban fuerte a Moonan. Se recreaban en la paliza, como si dispusieran de mucho tiempo. No lanzaban sus golpes a tontas y a locas, sino que lo hacían despacio y aplicando en cada puñetazo todo el peso de sus cuerpos. Gato echó una mirada al rostro de Moonan, totalmente irreconocible, al tiempo que los 2 hombres le dejaron tendido en el suelo, dispuestos a dedicar su atención a Wagner. Este, que estaba tratando de ponerse en pie, empezó a gritar.
Alguien salió del bar y los dos hombres tuvieron que trabajar más a prisa. Hicieron arrodillar a Wagner y uno de ellos le torció el brazo, para luego darle algunas patadas en la espina dorsal. El ruido de los golpes y los gritos de agonía de Wagner hicieron que la gente se asomara a las ventanas, lo cual obligó a sus castigadores a acelerar su trabajo. Mientras uno lo levantaba en vilo, apretándole con las manos a ambos lados de la cabeza, el otro disparó su puño contra el inmóvil rostro de la víctima. Del bar había salido más gente, pero nadie trató de intervenir. «¡Ya basta!», gritó Poligato. Los dos exboxeadores entraron rápidamente en el vehículo y Poligato arrancó a toda velocidad. Seguro que alguien daría detalles acerca del automóvil y hasta era más que probable que alguno hubiera notado el número de la matrícula, pero eso poco importaba. Había otros 100.000 coches como aquel en Nueva York y en cuanto a la placa, había sido robada de un auto de California. Capítulo 2. El jueves por la mañana, Tom Hagen acudió pronto a su oficina. Tenía intención de despachar rápidamente el trabajo rutinario, al efecto de prepararlo todo para la entrevista con Virgil Soloso, prevista para el viernes. Era una entrevista tan importante que había pedido al Don le dedicara varias horas para hablar del asunto. Soloso tenía una proposición que hacer a la familia y Hagen quería saberlo todo, hasta los más nimios detalles, para estar preparado y poder sacar el máximo partido de aquel contacto preparatorio. El Don no había parecido sorprenderse cuando Hagen regresó de California a última hora del martes y le contó lo que habían sido las negociaciones con Walsh. Se interesó por todos y cada uno de los detalles e hizo una mueca de disgusto cuando Hagen le contó lo de la hermosa muchachita y su madre. Llegó a murmurar infamitá, aquella palabra que solo salía de sus labios cuando quería expresar la máxima desaprobación. Nota. Infamitá. Deshonra, vileza, infamia. Nota del traductor. Fin de la nota. La última pregunta que hizo a Hagen fue: ¿es realmente un hombre con pelotas? Hagen se quedó pensativo, considerando lo que el Don quería significar. Los años le habían enseñado que los valores por los que se regía el Don eran muy diferentes de los de la mayoría de la gente. Incluso sus palabras podían tener un significado diferente. ¿Era Walsh un hombre de carácter? ¿Era persona de voluntad fuerte? La respuesta sería afirmativa, pero eso no era lo que el Don estaba preguntando. ¿Tenía el productor cinematográfico el valor suficiente como para no asustarse ante las amenazas? ¿Estaba dispuesto a sufrir grandes pérdidas en sus películas? La respuesta seguiría siendo afirmativa, pero tampoco era lo que el Don quería saber. Finalmente, Hagen enfocó debidamente la pregunta en su mente. ¿Tenía Jack Walsh pelotas como para arriesgarlo todo, como para perder todo cuanto poseía, y ello por una cuestión de principio, por un asunto de honor, o, por qué no, por venganza? Entonces Hagen sonrió. Raramente lo hacía, pero ahora no pudo resistir a la tentación. «Usted quiere saber si es un siciliano». El Don hizo un gesto afirmativo. Había sabido apreciar la halagadora agudeza de Hagen, quien contestó: «No». Eso fue todo. El Don había estado estudiando el asunto hasta el siguiente día. El miércoles por la tarde había llamado a Hagen para darle instrucciones, cuya cumplimentación debería tenerle ocupado el resto del día. Hagen estaba realmente admirado. No le cabía la menor duda de que el Don había resuelto el problema, y estaba seguro de que Walsh le llamaría en el curso de la mañana para comunicarle que Johnny Fontaine sería el protagonista de la película de guerra cuyo rodaje estaba a punto de empezar. En aquel momento sonó el teléfono, pero era Amerigo Bonasera. La voz del empresario de pompas fúnebres temblaba de gratitud. Quería que Hagen transmitiera al Don la seguridad de su amistad eterna. El Don no tenía más que llamarle. Él, Amerigo Bonasera, daría la vida, si preciso fuera, por el bendito padrino. El Daily News había publicado una fotografía de Jerry Wagner y Kevin Moonan tendidos en la calle.
La foto había sido expertamente arreglada para que todo pareciera más horrible aún de lo que fue en realidad. Los cuerpos de los dos muchachos semejaban sendas masas informes de carne. Milagrosamente, decía el News, todavía estaban con vida, pero en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses en el hospital, eso sin contar con que la cirugía plástica tendría que obrar milagros en sus rostros. Hagen escribió una nota para Clemenza, comunicándole que debería hacerse algo por Poligato. Parecía conocer su trabajo. Hagen trabajó rápida y eficazmente durante las 3 horas siguientes redactando informes sobre las ganancias de la compañía inmobiliaria del Don, de su negocio de importación de aceite de oliva y de su empresa constructora. Ninguno de los 3 negocios marchaba muy bien, pero terminada la guerra darían montones de dinero. Casi había olvidado el problema de Johnny Fontaine cuando su secretario le anunció una llamada telefónica desde California. Sabía quién estaba al otro extremo del hilo. «Al habla Hagen», dijo. La voz que llegó a través del teléfono resultó casi irreconocible para Hagen, tanto era el odio que en la misma se adivinaba. «¡Maldito bastardo!», gritó Walsh. «Haré que les metan a todos en la cárcel. 100 años van a estar allí. Si es preciso, gastaré hasta el último centavo para destruirles. Y sepa que a ese Johnny Fontaine le voy a cortar los cojones. ¿Me oye, cerdo asqueroso?». Hagen se limitó a decir, suavemente y con amabilidad, «Soy germano-irlandés». Se produjo una larga pausa, que terminó en el clic producido por el auricular al ser colgado. Hagen sonrió. Walsh no había proferido ni una sola amenaza contra Don Corleone. El genio tenía su premio. Jack Walsh dormía siempre solo. Tenía una cama lo bastante grande para 10 personas y un dormitorio tan espacioso como una sala de baile, pero había dormido solo desde la muerte de su primera esposa 10 años antes. Esto no significaba que no tuviera tratos con mujeres, pues a pesar de sus años todavía mantenía un gran vigor físico. Sin embargo, lo único que le estimulaba era el contacto con muchachas muy jóvenes, y además había aprendido que solamente unas pocas horas, al atardecer, eran todo lo que su cuerpo y su paciencia podían tolerar. Aquel jueves por la mañana, por Dios sabe qué razón, Walsh se había despertado muy temprano. La luz del amanecer daba a su enorme dormitorio el aspecto de una brumosa pradera. Al pie de la cama había una figura muy familiar, y Walsh hizo un esfuerzo para distinguirla mejor. Era una cabeza de caballo. Todavía medio dormido, Walsh encendió la lámpara de la mesita de noche, y lo que vio le puso enfermo. Le pareció como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. Su corazón empezó a latir a gran velocidad y sintió náuseas. Su vómito cayó sobre la gruesa y lujosa alfombra. Separada de su cuerpo, la negra y sedosa cabeza del gran caballo Khartoum estaba rodeada de un gran charco de sangre. Los tendones, blancos y delgados, pendían. El morro estaba cubierto de espuma, y aquellos ojos grandes que habían brillado como el oro, tenían ahora un vidrioso color apagado. Walsh se sintió presa de un terror animal que le hizo llamar a gritos a sus criados y maldecir a Hagen, llenándolo de insultos, a pesar de que éste no podía oírle, pues estaba muy lejos. El mayordomo, ante el estado de su patrón, se alarmó. Primero llamó al médico personal de Walsh y luego al vicepresidente de los estudios. Pero Walsh consiguió recuperarse antes de la llegada de ambos. El shock había sido terrible. ¿Qué clase de hombre podía destruir a un animal valorado en $600,000? Sin una sola palabra de aviso, sin haber entablado negociaciones que pudieran haber conducido a una revisión de la alevosa orden. La crueldad, el profundo desprecio por los valores establecidos, apuntaban como autor del crimen a un hombre que se hubiera hecho sus propias leyes, a un hombre que se considerara como una especie de Dios. Y además, debía tratarse de un hombre muy poderoso, pues, como era bien patente, los detectives privados apostados en los establos nada habían podido hacer. Ahora Walsh sabía ya que el caballo había sido fuertemente drogado,
antes de que le separasen la cabeza del cuerpo. Los detectives aseguraron que nada habían visto ni oído. A Walsh esto le parecía imposible. Les haría hablar. Seguro que habían sido comprados, y él encontraría la manera de hacerles decir por quién. Walsh no era un estúpido, sino simplemente un gran ególatra que había calculado mal el poder de Don Corleone. Acababa de tener una prueba. Comprendió el mensaje. Se dio cuenta de que a pesar de su riqueza, a pesar de sus contactos con el presidente de los Estados Unidos, a pesar de sus tantas veces cacareada amistad con el director del FBI, a pesar de todo, un oscuro importador de aceite de oliva italiano podía matarle cuando y como quisiera. Y todo por no querer dar a Johnny Fontane el papel que quería. Era totalmente increíble. La gente no tenía derecho a actuar así. El mundo sería inhabitable si la gente hiciera su propia ley. Era algo de locura. Es que uno no podía hacer con su dinero o sus empresas lo que le viniera en gana. Era 1000 veces peor que el comunismo. No podía ser. Walsh se tomó un sedante muy suave que le recetó su médico. La cápsula le ayudó a calmarse y a pensar fríamente. Lo que realmente le intrigaba era por qué Corleone había escogido como víctima precisamente a un caballo famoso, a un caballo de $600.000. $600.000. Y eso para empezar. Walsh se estremeció. Pensó en su vida, en todo cuanto había conseguido. Era rico. Con solo mover un dedo y prometer un contrato, podía tener a las mujeres más hermosas del mundo. Era recibido por reyes y reinas. Tenía todo lo que el dinero y el poder podían proporcionar. Era absurdo arriesgarlo todo por un simple antojo. Tal vez podría atrapar a Corleone. ¿Cuál era la pena por matar a un caballo de carreras? Se echó a reír a mandíbula batiente, y el médico y los criados, aunque sin decir palabra, le observaban con no disimulada ansiedad. Se le ocurrió otra idea. ¿Sería el hazmerreír de California solo porque alguien había desafiado arrogantemente su poder? Eso le decidió. Eso y el pensamiento de que quizá no le matarían. Era posible que tuvieran en reserva algo más doloroso. Walsh dio las órdenes necesarias. Sus colaboradores más íntimos entraron en acción. Los criados y el médico tuvieron que jurar que no dirían una sola palabra, ya que de lo contrario caería sobre ellos la ira, la poderosa ira de Walsh. A la prensa se le comunicó que el caballo Khartoum había muerto de una enfermedad contraída durante el viaje de regreso desde Inglaterra. Los restos del animal fueron enterrados en un lugar secreto de la finca. 6 horas más tarde, Johnny Fontane recibió una llamada telefónica del productor ejecutivo de la película, quien le dijo que se presentara al trabajo el lunes siguiente. Aquella noche, Hagen acudió al domicilio de Don Corleone para preparar los últimos detalles de la importante entrevista que tendría lugar al día siguiente con Virgil Soloso. Con el don estaba su hijo mayor, Sonny Corleone, en cuyo rostro se leía una clara fatiga y que en aquel momento bebía un vaso de agua fresca. Hagen pensó que debía seguir disfrutando de los favores de la dama de honor. Otra preocupación. Don Corleone se acomodó en un sillón, con un Di Nobili en la boca. Hagen tenía siempre una caja. Había tratado de que el don se pasara a los habanos, pero Don Corleone alegaba que le irritaban la garganta. ¿Tenemos toda la información que precisamos?, preguntó el don. Hagen abrió el portafolios que contenía sus notas. No es que en ellas hubiera nada sensacional. Eran simples recordatorios, al objeto de no olvidar ningún detalle importante. Soloso viene a pedirnos ayuda, dijo Hagen. Soloso pedirá a la familia que invierta $1 millón y que aporte además una especie de impunidad frente a la ley. Por todo ello nos ofrecerá una tajada de lo que se saque, pero nadie sabe si esa tajada será o no sustanciosa. Soloso está protegido por la familia Tattaglia, que seguramente también querrá tener su parte. El asunto está relacionado con narcóticos. Soloso tiene los contactos en Turquía, donde están las plantaciones,
y se encarga de embarcar la mercancía en dirección a Sicilia. No hay problema. En Sicilia, la planta es convertida en heroína. También se puede, si es necesario, convertir la heroína en morfina y esta, a su vez, en heroína de nuevo. Al parecer, el laboratorio siciliano está absolutamente protegido. El único problema está en la entrada de la droga en los Estados Unidos, además, claro está, de su distribución. También es problema el capital inicial. $1 millón en efectivo no crece en los árboles. Hagen se dio cuenta de que el don empezaba a fruncir el ceño. Cuando se hablaba de negocios, el viejo detestaba las florituras innecesarias. Por ello pensó que lo mejor era ir al grano. A Solosso le apodan el turco, y ello por dos razones. Porque ha vivido en Turquía durante bastante tiempo, incluso se supone que en aquel país tiene una esposa e hijos. Y porque al parecer es muy rápido con el cuchillo, o al menos lo era años atrás. En asuntos de negocios es también bastante competente y, cosa importante, es su propio jefe. Ha estado 2 veces en la cárcel, una en Italia y la segunda en los Estados Unidos. Las autoridades le conocen como contrabandista de narcóticos, lo cual podría ser una ventaja para nosotros. Significa que nunca podrá testificar, pues se le considera como el escalón más alto, y aparte está su historial. Tiene una esposa americana y 3 hijos, y es un buen padre de familia. Es un hombre dispuesto a todo, con tal de que a los suyos no les falte nada. El don dio una chupada a su cigarro y preguntó: «¿Qué opinas, Santino?» Hagen sabía lo que iba a decir Sonny. Al hijo mayor del don le disgustaba actuar por cuenta de otro, aunque este otro fuera su propio padre. Quería efectuar algo importante, pero siendo él su propio jefe. Era lo que más deseaba. Sonny bebió un poco de whisky y respondió: «Hay una gran cantidad de dinero en ese polvo blanco, pero podría resultar peligroso. A lo peor, el asunto terminaría con algunas condenas a 20 años de prisión. Pienso que lo más acertado sería hacernos cargo únicamente de financiar la operación y de prestar la protección necesaria a Solosso y los suyos, manteniéndonos al margen en todos los demás aspectos». Hagen miró aprobadoramente a Sonny. Había jugado bien sus cartas. Se había inclinado por lo más sencillo y evidente. Y además, su punto de vista lo había expuesto con claridad. El don dio una nueva chupada a su cigarro. «¿Qué piensas tú del asunto, Tom?» Hagen se dispuso a ser absolutamente honesto. Había llegado ya a la conclusión de que el don rechazaría la proposición de Solosso. Por otra parte, y eso era grave, Hagen estaba convencido de que esta era una de las pocas veces en que el don no había meditado lo bastante sobre un asunto determinado. En el caso de la propuesta de Solosso, solo veía lo inmediato. «Adelante, Tom», le animó la voz del don. «Ni siquiera un consigliori siciliano está siempre de acuerdo con su jefe». Los tres se echaron a reír. Seguidamente Hagen pasó a exponer su punto de vista. «Creo que debería usted decir que sí. Hay muchas razones que me llevan a pensar así, y usted las sabe. Pero la más importante es esta. Se puede ganar más dinero con los narcóticos que con cualquier otra cosa. Si nosotros no entramos en el asunto, otros lo harán. La familia Tattaglia, por ejemplo. Las ganancias pueden ser fabulosas y les servirán para conseguir un mayor poder policial y político. Su familia llegará a ser más fuerte que la nuestra. Con el tiempo intentarán quitarnos lo que ahora tenemos. Es lo mismo que ocurre con las naciones. Si ellos se arman, tenemos que armarnos. Si su poder económico llega a ser mayor que el nuestro, automáticamente se convierten en una amenaza para nosotros. Ahora tenemos el juego y los sindicatos, que es lo mejor que ahora se puede tener. Pero pienso que los narcóticos son el negocio del futuro. En mi opinión, debemos entrar en el asunto, ya que de lo contrario nos arriesgamos a perderlo todo. No ahora, desde luego, pero sí dentro de 10 años. El don parecía haber quedado enormemente impresionado. Echó una bocanada de humo y murmuró: «Eso es lo más importante, naturalmente».
Lanzó un profundo suspiro, se puso en pie y preguntó: ¿A qué hora tengo que ver a ese infiel mañana? Esperanzado, Hagen contestó: Estará aquí a las 10 de la mañana. Quiero que ambos estéis aquí, dijo el don. Se levantó y tomó a su hijo por el brazo. A ver si duermes un poco esta noche, Santino. No pareces tú mismo. Cuídate, muchacho, y piensa que no siempre serás joven. Sonny, animado por este signo de preocupación paterna, preguntó lo que Hagen no se había atrevido a preguntar. Dime, papá, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cómo quieres que lo sepa hasta que Soloso me haya hablado de porcentajes y de otros detalles? Respondió don Corleone sonriendo. Además, tengo que meditar cuidadosamente sobre las opiniones que se han expuesto aquí esta noche. Después de todo, no soy hombre que haga las cosas a la ligera. Mientras salía de la habitación, y como quien no quiere la cosa, el don dijo a Hagen: ¿Figura en tus notas que el turco vivía de la prostitución antes de la guerra? Lo mismo que la familia Tataglia hace ahora. Anótalo, antes de que se te olvide. El tono de burla que advirtió en las palabras del don hizo sonrojar a Hagen. Este había preferido no mencionar lo de la prostitución, ya que nada tenía que ver con el asunto y, además, porque temía que ello influyera en la decisión del don. Evidentemente, don Corleone era, en cuestiones sexuales, un verdadero puritano. Virgil Soloso, alias el Turco, era un hombre corpulento, de mediana estatura y piel morena. Podía pasar perfectamente por un verdadero turco. Su nariz parecía una cimitarra y sus oscuros ojos tenían un mirar cruel. Además, poseía una impresionante dignidad. Sonny Corleone le saludó en la puerta de entrada y lo acompañó al despacho donde le esperaban Hagen y el don. Hagen pensó que nunca había visto a un hombre de aspecto tan peligroso, excepción hecha de Luca Brasi. Hubo profusión de corteses apretones de manos. Si el don me pregunta alguna vez si este hombre tiene pelotas, tendré que decirle que sí, pensó Hagen. Nunca había visto tanta fuerza en un hombre, ni incluso en el don. De hecho, el don no parecía estar en su mejor forma. En su saludo se había mostrado como acobardado, sin energías. Soloso fue derecho al asunto. Se trataba de narcóticos. Estaba todo previsto. Algunos plantadores turcos le habían prometido determinadas cantidades cada año. En Francia, él, Soloso, tenía un laboratorio bien protegido que transformaba la planta en morfina. Y en Sicilia tenía otro laboratorio, absolutamente seguro también, que transformaba la morfina en heroína. El contrabando entre ambos países era todo lo seguro que estas cosas pueden ser. La entrada en los Estados Unidos representaría una pérdida del 5%, dado que el FBI era incorruptible, como ambos sabían. Pero los beneficios serían enormes y el peligro inexistente. ¿Por qué acude a mí, entonces?, preguntó el don cortésmente. ¿Qué he hecho para merecer su generosidad? El moreno rostro de Soloso permaneció impasible al contestar. Necesito $2 millones en efectivo. Y lo que no es menos importante, necesito un hombre que tenga amigos poderosos en los puestos clave. Algunos de mis hombres serán atrapados en el transcurso de los años, eso es inevitable. Ninguno de ellos estará fichado por la policía, eso lo prometo. Por ello, lo lógico será que los jueces les impongan condenas breves. Necesito un amigo que pueda garantizarme que cuando mis hombres tengan problemas, no van a pasar más de 1 año o 2 entre rejas. Si es así, seguro que no hablarán. Pero si les condenan a 10 o 20 años, entonces, quién sabe. En este mundo hay muchos hombres débiles. Pueden hablar, pueden comprometer a los demás. La protección legal es importantísima. Tengo entendido, don Corleone, que tiene usted más jueces en el bolsillo que pelos tiene un gato. Don Corleone no hizo demostración alguna de agradecimiento por el cumplido. Se limitó a preguntar: ¿qué porcentaje para mi familia?
Los ojos de Soloso brillaron astutamente al decir: el 50%. Hizo una corta pausa y añadió, con voz que parecía una caricia: el primer año, su parte importaría 3 o 4 millones de dólares. Luego sería mucho más. Don Corleone preguntó: ¿y cuál es el porcentaje que se va a llevar la familia Tartaglia? Por vez primera, Soloso parecía nervioso. Recibirán algo de mi parte. Necesito un poco de ayuda de ellos. Así pues, dijo don Corleone, voy a recibir el 50% solo por prestar ayuda financiera y protección legal. No tendré que preocuparme por las operaciones ni por nada. ¿Es eso lo que usted quiere decirme? Soloso hizo un gesto afirmativo y expuso: si usted considera que 2 millones de dólares en efectivo no es sino ayuda financiera, le felicito sinceramente, don Corleone. He consentido en recibirle, replicó con calma el don, solo por el respeto que siento por la familia Tartaglia y porque he oído que es usted un hombre serio y digno de respeto. Me veo obligado a decirle no, pero me siento obligado a explicar las razones de mi negativa. Los beneficios, en el asunto que usted me propone, son enormes, pero también lo son los riesgos. Su operación, si tomáramos parte en la misma, podría perjudicar al resto de mis intereses. Es verdad que tengo muchos amigos en el campo de la política, pero no serían tan tolerantes si en lugar de dedicarme al juego, me dedicara a los narcóticos. Ellos piensan que el juego es algo así como el licor, es decir, un vicio sin importancia, pero opinan en cambio que los narcóticos son algo muy perjudicial para la gente. No, no proteste. Le estoy diciendo lo que piensan ellos, no lo que pienso yo. El modo como un hombre se gane la vida es algo que no me incumbe. Lo único que le estoy diciendo es que este negocio suyo es muy arriesgado. Todos los miembros de mi familia han vivido muy bien durante los últimos 10 años, sin peligro y sin daño alguno. No puedo permitirme el lujo de ponerlos a todos en peligro. El único signo visible de la decepción de Soloso fue una rápida mirada alrededor de la habitación, como si esperara que Hagen o Sony acudieran en su ayuda. Luego añadió: ¿es que le preocupa la seguridad de sus 2 millones? No, fue la fría respuesta del don. La familia Tartaglia avalaría su inversión, insistió Soloso. Fue entonces cuando Sonny Corleone cometió un imperdonable error de juicio y de forma. La familia Tartaglia garantiza nuestra inversión sin compensación alguna por nuestra parte. Ante la enormidad del desliz, Hagen se echó a temblar. Vio cómo el don dirigía una mirada gélida a su hijo mayor que, aún sin saber por qué, se estremeció. Los ojos de Soloso brillaban ahora de satisfacción. Había descubierto una grieta en la fortaleza del don. Cuando el don habló, su tono era de despedida. Los jóvenes son codiciosos, y los de esta generación carecen de buenas maneras. Interrumpen a sus mayores. Se meten donde no les llaman. Pero mis hijos han sido siempre mi debilidad, y temo haberlos estropeado. Ya se habrá dado usted cuenta. Señor Soloso, mi no es definitivo. No obstante, quiero que sepa que le deseo toda clase de venturas en sus negocios. No interfieren en los míos. Siento haberle decepcionado. Soloso hizo una leve reverencia, estrechó la mano del don y dejó que Hagen le acompañara hasta el coche que le aguardaba fuera. Su rostro era impasible cuando dijo adiós a Hagen. De nuevo en el despacho, don Corleone preguntó a Hagen: ¿qué opinas de ese hombre? Es un verdadero siciliano, contestó Hagen secamente. El don movió pensativamente la cabeza. Luego, volviéndose hacia su hijo, dijo: Santino, nunca dejes que los que no pertenecen a la familia sepan lo que realmente piensas. Pienso que el sucio asunto que tienes con aquella joven te ha reblandecido el cerebro. Deja de hacer el don Juan y ocúpate de los negocios. Ahora, apártate de mi vista. Hagen vio cómo el rostro de Sonny expresaba sorpresa primero e ira después,
y pensó que tal vez creía que su padre ignoraba lo de Lucy. ¿Y no sabía cuán peligrosa equivocación había cometido por la mañana? Si eso era cierto, Hagen nunca desearía ser consigliori de Santino Corleone si éste llegara a ser don. Don Corleone esperó a que su hijo saliera de la estancia. Luego se sentó en su sillón de cuero y pidió una bebida. Hagen le sirvió un vaso de anisete. El don le miraba fijamente. «Di a Luca Brasi que venga a verme», dijo. Tres meses más tarde, estando Hagen en su oficina de la ciudad, despachando rápidamente una serie de documentos rutinarios, pues quería terminar pronto ya que deseaba acompañar a su esposa y a los niños a hacer algunas compras navideñas, fue interrumpido por una llamada telefónica. Era Johnny Fontaine, quien por el tono de la voz parecía ser completamente feliz. La película ya había sido rodada y su éxito sería fabuloso. El regalo de Navidad que tenía preparado para el don haría que éste cayera de espaldas, pero de momento no podía venir a traerlo, pues aún faltaba ultimar algunos detalles de la película. Tendría que permanecer unos días en la costa. Hagen trataba de ocultar su impaciencia. El encanto de Johnny nunca había hecho mella en él, pero las palabras de Johnny habían despertado su curiosidad. «¿Qué va a ser el regalo?». Johnny contestó bromeando. «No puedo decirlo. La sorpresa es un factor importante en los regalos». Hagen perdió todo interés por el asunto y luego, con toda cortesía, se las arregló para colgar casi de inmediato. 10 minutos más tarde, su secretario le dijo que Connie Corleone estaba al teléfono y que quería hablar con él. Hagen suspiró. De soltera, Connie había sido encantadora, pero ahora era una verdadera lata. Se quejaba de su marido, e incluso algunas veces se instalaba por 3 o 4 días en casa de sus padres. Claro que Carlo Ricci era una verdadera nulidad. Su suegro le había procurado un negocio que, bien llevado, hubiera permitido al matrimonio vivir bien. Pero el negocio se estaba derrumbando y además Carlo bebía, iba con otras mujeres, jugaba y de vez en cuando pegaba a su esposa. Connie nada había dicho a sus padres y hermanos respecto a esto último, pero sí se lo había contado a Hagen. Ahora, éste se preguntaba qué nuevas desgracias tendría que contarle. Pero Connie parecía haberse dejado envolver por el espíritu de la Navidad. Solo quería preguntar a Hagen qué podría regalar a su padre. Y a Sonny, a Fred, a Mike. El regalo para su padre estaba ya decidido. Hagen le hizo algunas sugerencias que ella se apresuró a rechazar de plano. Finalmente le dejó en paz. Cuando el teléfono volvió a sonar, Hagen metió todos los papeles en el cajón. Al diablo con ellos. Se marcharía y en paz. Pero ni siquiera le pasó por la cabeza la idea de no contestar al teléfono. Cuando su secretario le dijo que era Michael Corleone, cogió de buena gana el auricular. Mike siempre le había caído simpático. «Tom», dijo Michael Corleone, «voy a ir a la ciudad mañana en compañía de Kay. Tengo algo muy importante que decir al viejo antes de Navidad. ¿Estará en casa mañana por la noche?» «Seguro», contestó Hagen. «No saldrá de la ciudad hasta después de la Navidad. ¿Puedo hacer algo por ti?» Michael era tan reservado como su padre. «No», dijo. «Espero que nos veremos por Navidad, pues todo el mundo estará en Long Beach, ¿no es así?» «De acuerdo», dijo Hagen, satisfecho de que Mike no le hubiera entretenido hablando de tonterías. Pidió a su secretario que llamara a su esposa para decirle que llegaría a casa un poco tarde, aunque para cenar, y salió del edificio. Se dirigía con paso rápido hacia Macy's cuando de pronto notó que alguien andaba junto a él. Sorprendido, vio que era Soloso. Este le tomó del brazo y dijo en voz apenas audible: «No se alarme, solo deseo hablar con usted». Mientras, se había abierto la puerta de un automóvil estacionado junto a la acera. «Suba, quiero hablarle», le ordenó, más que le dijo Soloso. Sin el menor gesto de confianza, Hagen subió al vehículo.
Michael Corleone había mentido a Hagen. Estaba ya en Nueva York y le había llamado desde el Hotel Pennsylvania, situado a menos de 10 manzanas de distancia. Cuando el joven hubo colgado el auricular, Kay Adams se sacó el cigarrillo de la boca y dijo: «Mike, tengo que reconocer que estás hecho de buena fibra». Michael se sentó junto a ella en la cama. «Todo lo hecho por ti, cariño. Si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad, habríamos tenido que ir con ellos. Nos hubiésemos perdido la cena y el teatro, aparte de que habría sido imposible dormir juntos. Sin estar casados, mi padre no lo hubiera consentido». Rodeó con sus brazos a la muchacha y la besó en los labios. La boca de la muchacha era fresca. Mike, suavemente, la hizo poner horizontal y Kay cerró los ojos, esperando que él le hiciera el amor. El joven Corleone se sentía enormemente feliz. Había pasado los años de la guerra luchando en el Pacífico, y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kay Adams, con una belleza como la suya. Un cuerpo esbelto y bien torneado, una piel blanca y suave, y un temperamento apasionado. Ella abrió los ojos y le besó. Estuvieron haciéndose el amor hasta la hora de la cena. Después de cenar pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas, llenas de clientes. Michael le había preguntado, súbitamente: «¿Qué regalo te gustaría para Navidad?» «El regalo que más me gusta eres tú», había replicado ella apretándose contra su cuerpo. «¿Crees que tu padre me aceptará?» «Eso no es lo más importante. ¿Me aceptarán los tuyos?» «No me preocupa en absoluto», había concluido Kay, encogiéndose de hombros. Luego, reflexivamente, Michael comentaría: «Incluso había pensado en cambiarme el nombre. Legalmente, claro está. Pero creo que si algo ocurriera, eso no serviría de nada. ¿Estás segura de que quieres ser una Corleone?» Había hecho la pregunta solo medio en broma, pero Kay, con profundo convencimiento, afirmó: «Sí». Se apretaron el uno contra el otro. Habían decidido casarse durante aquella semana navideña, sin ceremonia alguna, contando únicamente con el juez y 2 testigos. Michael había insistido en que debía hablar de ello a su padre. Le había explicado que su padre no se opondría, siempre que la cosa no se hiciera en secreto, pero Kay tenía sus dudas. Ella no pensaba decírselo a sus padres hasta después de celebrarse la boda. «Naturalmente supondrán que estoy embarazada». «Es lo que creerán también mis padres», añadió Michael sonriendo. Lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían con su familia. Ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflojarse y se sentían por ello algo culpables. Habían planeado terminar sus estudios, viéndose únicamente durante los fines de semana y viviendo juntos durante las vacaciones de verano. Serían muy felices. Después de cenar, fueron al teatro. La obra se titulaba Carrusel y era la historia sentimental de un ladrón gallardo y galante. El argumento les mantuvo con la sonrisa en los labios durante toda la representación. Cuando salieron del teatro, hacía frío. Mimosa, Kay dijo a Michael: «Cuando estemos casados, ¿me pegarás y me regalarás luego una estrella para que te perdone?» «Voy a ser profesor de matemáticas», contestó Mike riendo. Y añadió: «¿Quieres comer algo antes de ir al hotel?» Kay hizo un gesto negativo, a la vez que le dirigía una mirada plena de significado. Michael se sentía admirado por el hecho de que la muchacha estuviera siempre dispuesta a hacer el amor. Se pararon un momento y en la fría calle se besaron apasionadamente. Michael, sin embargo, tenía hambre, por lo que decidió encargar que le subieran un par de bocadillos a la habitación. En el vestíbulo del hotel, Michael dijo a Kay: «Compra algunos periódicos, mientras voy a buscar la llave». Tuvo que esperar un rato, pues aunque la guerra ya había terminado, el hotel andaba todavía escaso de servicio. Cuando tuvo la llave en sus manos, Kay estaba aún en el puesto de periódicos. Tenía la vista fija en una de sus páginas. Michael se fue junto a ella. Kay le miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
Oh, Mike, dijo sollozando. El joven cogió el periódico de las manos de ella. Lo primero que vio fue una fotografía de su padre caído en la calle, rodeado de un charco de sangre. Cerca de él se veía a un hombre llorando. Era su hermano Freddy. Michael Corleone sintió un frío glacial en todo su cuerpo. No sentía aflicción ni temor, sino solo una rabia fría. «Sube a la habitación», dijo a Kay. Pero tuvo que tomarla del brazo y acompañarla. Caminaban sin decir palabra. Una vez en la habitación, Michael se sentó en la cama y abrió el periódico. Los titulares decían: «Disparos contra Vito Corleone. Uno de los reyes del crimen ha sido gravemente herido. Se le ha operado bajo fuerte escolta policial. Se teme un sangriento ajuste de cuentas entre bandas de los bajos fondos». Michael sentía que sus piernas se negaban a sostenerle. «No ha muerto. Esos hijos de perra no han podido matarle», dijo a Kay. Volvió a leer lo que decía el periódico. El atentado había tenido lugar a las 5 de la tarde. Eso significaba que mientras él había estado haciendo el amor, cenando y disfrutando de un divertido espectáculo, su padre se había estado debatiendo entre la vida y la muerte. Michael se sentía profundamente culpable. «¿Crees que debemos ir enseguida al hospital?», preguntó Kay. «Deja que llame primero a casa. Los que han disparado contra mi padre deben de estar locos y ahora que saben que el viejo todavía está con vida seguramente están desesperados. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir ahora?». Los dos teléfonos de la mansión de Long Beach comunicaban continuamente, por lo que Michael tuvo que esperar 20 minutos antes de conseguir línea. «¿Sí?», oyó Michael, reconociendo la voz de Sonny. «Soy yo, Michael». «Dios mío, muchacho, nos tenías preocupado», dijo Sonny con voz que sonaba aliviada. «¿Dónde diablos estabas? He enviado a buscarte al pueblo en el que resides para ver qué es lo que te había ocurrido». «¿Cómo está nuestro padre?», preguntó Michael. «¿Está muy mal herido?». «Muy mal herido», respondió Sonny. «Le hicieron 5 disparos, pero es muy fuerte». Sonny, su voz lo decía, se sentía orgulloso de su padre. «Los médicos dicen que se salvará. Oye, muchacho, estoy muy ocupado. No puedo hablar. ¿Dónde estás ahora?», añadió. «En Nueva York», respondió Michael. «¿Es que Tom no te dijo nada?». Bajando la voz, Sonny dijo: «Ha secuestrado a Tom. Es por eso que estaba preocupado por ti. Su esposa está aquí. Ella no sabe nada y la policía tampoco. No, prefiero que nada sepan. Desde luego los cerdos que han organizado esto deben de estar completamente locos. Ni una sola palabra, ¿eh?». «De acuerdo», dijo Mike. «¿Sabes quién lo hizo?». «Desde luego que lo sé. Y en cuanto intervenga Luca Brasi puedes estar seguro de que habrá sangre. Todavía somos los más fuertes». «Estaré aquí dentro de 1 hora. Tomaré un taxi», dijo Mike antes de colgar. Hacía más de 3 horas que habían salido los periódicos. La radio habría dado la noticia también. Era casi imposible que Luca Brasi no estuviera enterado. Michael consideró reflexivamente el asunto. ¿Dónde estaba Luca Brasi? Era lo mismo que se estaba preguntando Tom Hagen. Era lo mismo que preocupaba a Sonny Corleone allá en Long Beach. A las 5 menos cuarto de aquella tarde, Don Corleone había terminado de examinar los documentos que el director de su negocio de aceite de oliva le había entregado. Se puso la chaqueta y con los nudillos golpeó suavemente la cabeza de su hijo Freddy para que éste dejara de leer el periódico. «Di a Gato que tenga preparado el coche», le ordenó. «Nos vamos a casa dentro de unos momentos». «Tendré que hacerlo yo», gruñó Freddy. «Polly llamó esta mañana y dijo que volvía a estar muy resfriado». Durante breves instantes, Don Corleone se quedó pensativo. «Es la 3ª vez en lo que va de mes. Pienso que tal vez debiera ser sustituido por un hombre de salud más fuerte. Díselo a Tom». «Polly es un buen muchacho», protestó Freddy. «Si dice que está enfermo es que está enfermo, y a mí no me importa ir a buscar el coche». Freddy abandonó la oficina.
Desde la ventana, don Corleone vio cómo su hijo cruzaba la 9ª Avenida en dirección al lugar donde estaba aparcado el automóvil. Llamó a la oficina de Hagen, pero no obtuvo respuesta. Luego telefoneó a la casa de Long Beach, pero nadie descolgó el auricular. Irritado, volvió junto a la ventana. Su automóvil estaba aparcado frente al edificio, junto a la esquina. Freddy estaba apoyado en el guardabarros, con los brazos cruzados, contemplando a la muchedumbre. Don Corleone se puso la chaqueta. El director de la compañía le ayudó a enfundarse el abrigo y él le dio las gracias. Salió del despacho. En la calle, el débil sol invernal comenzaba a dejar paso a las sombras del crepúsculo. Freddy seguía con el cuerpo apoyado en el potente Buick. Cuando vio acercarse a su padre, dio la vuelta al coche, abrió la portezuela y se sentó al volante. Ya casi junto al automóvil, don Corleone se paró, retrocediendo seguidamente hasta el cercano puesto de fruta. Era un hábito que había adquirido hacía algún tiempo. Le gustaban los amarillos melocotones y las naranjas de brillante colorido que, perfectamente colocadas, descansaban en cajas de un color verde intenso. El propietario acudió a servirle. Sin tocar la fruta, don Corleone indicó con el dedo lo que quería. El frutero le hizo observar que una de las piezas que había elegido estaba algo podrida. El don tomó con la mano izquierda la bolsa que el hombre le entregaba, mientras con la derecha le daba un billete de $5. Guardó el cambio y cuando se disponía a dar la vuelta para dirigirse al automóvil, dos hombres aparecieron en la esquina. Don Corleone supo de inmediato lo que iba a ocurrir. Los dos hombres vestían abrigos negros y sombreros del mismo color. Difícilmente podrían ser reconocidos. Evidentemente, no habían contado con la rápida reacción de don Corleone, quien tiró la bolsa de fruta y corrió hacia el automóvil con una agilidad impropia de su edad y corpulencia. Al mismo tiempo se puso a gritar: «¡Fredo! ¡Fredo!». Fue entonces cuando los dos hombres hicieron fuego. La primera bala fue a alojarse en la espalda de don Corleone. Sintió el impacto, pero siguió corriendo hacia el coche. Los dos disparos siguientes le acertaron en las nalgas, haciéndole caer tendido en medio de la calle. Mientras, los dos hombres, cuidando de no resbalar a causa de la fruta desparramada en el suelo, se dispusieron a rematar al herido. En aquel momento, quizá no más de 5 segundos después de que don Corleone llamara a su hijo, Federico Corleone apareció fuera del automóvil. Los pistoleros hicieron 2 nuevos disparos contra el don. Una de las balas le dio en un brazo, la otra en la pierna derecha. Aunque estas heridas eran las menos graves, sangraban profundamente, por lo que alrededor del cuerpo caído se formó prontamente un gran charco rojo. Para entonces, el don había perdido ya el conocimiento. Freddy había oído el grito de su padre, que le había llamado con el nombre de Fredo, como cuando era niño, e igualmente había oído los 2 primeros disparos. El miedo le impidió reaccionar hasta el punto de que al salir del coche aún no había sacado su pistola. Los 2 asesinos hubieran podido disparar fácilmente contra él. Pero también ellos se dejaron dominar por el pánico. Debieron creer que el hijo estaba armado y además había transcurrido ya demasiado tiempo. Desaparecieron por la esquina, dejando a Freddy solo en la calle con el ensangrentado cuerpo de su padre. Muchos de los que pasaban por la calle se habían ocultado en los portales o echado al suelo, mientras otros se habían reunido formando pequeños grupos. Freddy aún no había sacado su pistola. Parecía haber quedado paralizado. Miraba a su padre, tendido boca abajo sobre el asfalto de la calle, rodeado de lo que parecía un lago de sangre. Freddy había sufrido un shock físico. La gente volvió a ponerse en movimiento y alguien, al verle allí, de pie y como atontado, le hizo sentar en la acera. La muchedumbre se había agrupado alrededor del cuerpo de don Corleone, pero el círculo se deshizo tan pronto como apareció el primer coche de la policía. Detrás del vehículo policial seguía un automóvil con radio del Daily News. Antes de que el coche se detuviera, ya había saltado un fotógrafo que empezó a disparar su cámara. Pocos momentos después llegó una ambulancia. El fotógrafo dedicó luego su atención a Freddy Corleone, que estaba llorando a lágrima viva,
lo que resultaba más bien cómico dadas las facciones de su cara, con su gruesa nariz y carnosos labios. Los agentes se habían mezclado entre la multitud mientras no paraban de llegar más coches de la policía. Uno de los agentes se arrodilló junto a Freddy y le hizo algunas preguntas, pero Freddy no estaba en condiciones de contestar. El detective metió la mano en la chaqueta de Freddy y de uno de los bolsillos sacó su cartera. Miró su tarjeta de identificación y llamó, emitiendo un ligero silbido, a uno de sus compañeros. En cuestión de pocos segundos, Freddy fue separado de la muchedumbre de curiosos y se encontró rodeado de policías vestidos de paisano. El primer detective encontró la pistola que Freddy llevaba en la sobaquera y se la guardó. Luego llevaron al joven a un coche que no tenía distintivo alguno. El automóvil del Daily News siguió al primero. El fotógrafo incansable seguía fotografiándolo todo y a todos. Durante la media hora que siguió al atentado contra su padre, Sonny Corleone recibió 5 llamadas telefónicas. La primera procedía del policía John Phillips, que figuraba en la nómina de la familia y que era uno de los que ocupaban el primer coche de policías de paisano. Lo primero que dijo a Sonny a través del hilo fue: ¿reconoce usted mi voz? Sí, dijo Sonny, que acababa de despertarse de una breve siesta. Alguien acaba de disparar contra su padre, dijo Phillips sin preámbulo alguno. Hace 15 minutos. Vive, pero está muy mal herido. Lo han llevado al hospital francés. A su hermano Freddy se lo han llevado a la comisaría del distrito de Chelsea. Cuando salga será mejor que lo vea un médico. Ahora me voy al hospital, pues quiero estar presente en el interrogatorio de su padre si es que puede hablar. Le mantendré informado. Desde el otro lado de la mesa, Sandra, la esposa de Sonny, vio cómo el rostro de su marido enrojecía. Sus ojos despedían chispas. ¿Qué ocurre?, preguntó. Sonny le impuso silencio con un gesto, le volvió la espalda y dijo a través del hilo: ¿Está usted seguro de que vive? Sí, desde luego. Ha perdido mucha sangre, pero creo que no está tan mal como parece, fue la respuesta del policía. Gracias. Venga a casa mañana por la mañana, a las 8 en punto. Se ha ganado usted un billete de $1000. Sonny colgó el auricular. Se dijo que debía mantener la calma a toda costa. Sabía que la ira era su mayor debilidad, y sabía también que la ira podía, ahora, ser fatal. Lo primero que debía hacer era localizar a Tom Hagen. Pero antes de que tuviera tiempo de descolgar el teléfono, este sonó. La llamada procedía del corredor de apuestas autorizado por la familia para operar en el distrito de la oficina del Don. Llamaba para informar que el Don había sido asesinado en la calle. Después de hacerle algunas preguntas, Sonny desechó la información como inexacta, ya que resultó que el apostador no había visto el cuerpo del Don. Los informes de Phillips eran, evidentemente, más de fiar. El teléfono volvió a sonar, casi inmediatamente, por tercera vez. Era un periodista del Daily News. Tan pronto como el reportero se hubo identificado, Sonny Corleone colgó. Marcó el número del domicilio de Hagen y preguntó a la esposa: ¿Ha llegado ya Tom? La respuesta fue negativa, si bien la mujer le dijo que seguramente no tardaría más de 20 minutos, pues le esperaba para la cena. Dígale que me llame, concluyó Sonny. Trató de adivinar lo que había ocurrido. Intentó imaginar cuál hubiera sido la reacción de su padre de hallarse en su lugar. Había sabido inmediatamente que el atentado era obra de Solosso, pero también estaba seguro de que Solosso nunca se hubiera atrevido a eliminar a un hombre tan poderoso como el Don, a menos que contara con el respaldo de gente muy poderosa. El teléfono, al sonar por cuarta vez, interrumpió sus meditaciones. La voz del otro lado del hilo era muy suave, muy amable. ¿Santino Corleone? Sí, el mismo. Tenemos a Tom Hagen, dijo la voz. Dentro de 3 horas lo pondremos en libertad. Él le comunicará nuestras proposiciones. No haga nada hasta haber hablado con él. Lo único que conseguiría sería crearse problemas. Lo que está hecho, hecho está. Ahora procede a hacer las cosas como es debido, sin precipitaciones.
No se deje llevar por su explosivo temperamento. La voz era ligeramente burlona. Sonny no estaba seguro, pero hubiera jurado que era la de Soloso. Intencionadamente dio a su voz un tono triste y abatido. Esperaré. Cuando su comunicante hubo colgado, Sonny anotó la hora exacta en que se había producido la llamada. Se sentó en la mesa de la cocina. Estaba temblando. —¿Qué ha ocurrido, Sonny? —preguntó su esposa. —Han disparado contra el viejo —respondió serenamente. Al ver la expresión de ella, añadió rudamente: —No te preocupes, no ha muerto. Y no va a ocurrir nada más. Nada le dijo acerca de Tom Hagen. Y seguidamente volvió el teléfono a sonar por quinta vez. Era Clemenza. La voz de Peter Clemenza sonó tartamudeante al decir: —¿Has oído lo de tu padre? —Sí —replicó Sonny—, pero no ha muerto. Se produjo una larga pausa hasta que finalmente, con voz emocionada, Clemenza dijo: —Gracias, Dios mío, gracias. Y en tono ansioso añadió: —¿Estás seguro? Me dijeron que había muerto en la calle. —Está vivo —repuso Sonny. Estaba atento a todas las inflexiones de la voz de Clemenza. Su emoción parecía verdadera, pero entre las obligaciones de Clemenza se contaba la de ser un buen actor. —Tendrás que hacerte cargo de todo ahora —comentó Clemenza—. ¿Qué quieres que haga? Ve a casa de mi padre y trae a Polly Gato. —¿Eso es todo? —preguntó Clemenza. —¿No quieres que aposte a algunos hombres en el hospital y en tu casa? —No, solo os necesito a ti y a Polly Gato —contestó Sonny. Se produjo un largo silencio. Clemenza iba comprendiendo. Para que todo pareciera más natural, Sonny preguntó: —¿Dónde diablos estaba Polly Gato? ¿Qué demonios hace ahora? El tono de voz de Clemenza era radicalmente distinto al de momentos antes, al contestar: —Polly estaba enfermo. Está resfriado y por eso no se movió de su casa. Ha estado algo malo durante todo el invierno. Sonny se puso en guardia. —¿Cuántas veces se ha quedado en casa durante los 2 últimos meses? —Quizá 3 o 4 veces —fue la respuesta de Clemenza. Yo siempre preguntaba a Freddy si necesitaba otro muchacho, pero él decía que no. De hecho, no ha habido motivo, pues sabes muy bien que las cosas han ido sobre ruedas durante los últimos 10 años. —Sí, ya lo sé —dijo Sonny—. Te veré en casa de mi padre. Quiero que traigas a Polly, por enfermo que esté. ¿Entendido? Y Sonny colgó el auricular sin aguardar respuesta. Su esposa estaba llorando en silencio. La miró durante un momento y luego bruscamente dijo: —Si llama a alguien de los nuestros, diles que me llamen a casa de mi padre, por el teléfono especial. A las otras llamadas, contesta diciendo que no sabes nada. Si llama a la esposa de Tom, dile que su marido estará unos días fuera, por asunto de negocios. Y al ver la expresión asustada de ella, añadió impaciente: —Enviaré a un par de hombres aquí. Después de una breve pausa, añadió: —No tienes por qué temer nada. Es solo una medida de precaución. Haz todo lo que te digan. Si quieres hablar conmigo, llámame por el teléfono especial de papá, pero prefiero que no te pongas en contacto conmigo a menos que sea indispensable. Y no te preocupes. Dicho esto, salió de la casa. Era ya de noche y el viento de diciembre azotaba la alameda. Sonny no sentía temor alguno, pues las 8 casas pertenecían a Don Corleone. En la entrada de la alameda, las 2 casas de cada lado estaban ocupadas por asalariados de la familia, con sus esposas e hijos, y en los pisos bajos vivían hombres solteros. De las otras 6 casas que formaban el resto del semicírculo, una estaba ocupada por Tom Hagen y su familia, otra por el mismo Sonny, y la más pequeña y modesta por el Don. Las otras 3 casas habían sido alquiladas a amigos ya retirados del Don, con la condición de que las desocuparían en cuanto éste se lo pidiera. La inocente alameda era, en realidad, una fortaleza inexpugnable. Las 8 casas estaban equipadas con potentes reflectores, los cuales imposibilitaban que alguien pudiera ocultarse. Sonny atravesó la calle y entró en la casa de su padre, de la que tenía una llave.
Llamó a su madre, que salió de la cocina. Iba acompañada de un agradable olor de pimientos fritos. Antes de que su madre pudiera decir nada, Sonny la tomó del brazo y la hizo sentar. Acabo de recibir una llamada telefónica, dijo. Ante todo, quiero que no te preocupes. Papá está en el hospital. Ha sido herido. Vístete enseguida. Dentro de poco un coche te llevará allí. ¿De acuerdo, mamá? Su madre le miró con fijeza durante un breve instante y luego le preguntó en italiano. Han disparado contra él. Sonny hizo un gesto afirmativo. Su madre bajó la cabeza. Luego regresó a la cocina. Sonny la siguió. Miró cómo apagaba el gas y cómo a continuación se dirigía a su dormitorio. Luego tomó 2 trozos de pan y unos pimientos de la sartén y se preparó un bocadillo. El aceite goteaba por entre sus dedos. Se dirigió al despacho de su padre y sacó de un armario el teléfono especial, inscrito bajo nombre y dirección falsos. La primera persona a quien llamó Sonny fue Luca Brasi. No recibió respuesta. Luego marcó el número del capo regime de Brooklyn, un hombre totalmente leal al don. Se llamaba Tessio. Sonny le dijo lo que había ocurrido y lo que quería de él. Tessio debía reclutar 50 hombres de absoluta confianza, enviar unos cuantos al hospital y los demás a Long Beach, donde habría trabajo para ellos. ¿Interviene también Clemenza?, preguntó Tessio. No quiero que intervenga la gente de Clemenza, de momento, respondió Sonny. Tessio comprendió al instante y después de una pausa expuso. Perdona, Sonny, por lo que voy a decirte, que es lo mismo que te diría tu padre. No te precipites. No puedo creer que Clemenza fuera a traicionarnos. Gracias, dijo Sonny. Tampoco lo creo yo, pero debo ser cauteloso. Comprendo, comentó Tessio. Otra cosa, Tessio. Mi hermano menor, Mike, cursa sus estudios en Hanover, New Hampshire. Interesa que alguien de confianza, de Boston, vaya a buscarlo. Quiero que esté aquí hasta que pase todo esto. De todos modos, antes le avisaré por teléfono. Tampoco en cuanto a mi hermano temo nada, pero toda precaución es poca. Muy bien, dijo Tessio. Estaré en casa de tu padre tan pronto como haya hecho lo preciso para que se cumplan tus órdenes. Conoces a mis muchachos, ¿no? Sí, concluyó Sonny, y colgó. Se acercó a una pequeña caja fuerte disimulada en una pared, la abrió y de su interior sacó una libreta forrada de piel. Fue pasando páginas, hasta que encontró lo que buscaba. Ray Farrell, 5000, Nochebuena, leyó. Estas palabras iban seguidas de un número telefónico. Sonny marcó el número y preguntó. ¿Farrell? El hombre que estaba al otro lado del hilo respondió afirmativamente y Sonny dijo. Soy Santino Corleone. Quiero que me haga un favor, y enseguida. Quiero que compruebe 2 números de teléfono y que me pase notas de todas y cada una de las llamadas que hayan hecho y recibido durante los últimos 3 meses. Dio a Farrell el número de Poligato y el de Clemenza, y añadió. Esto es muy importante. Deme la información antes de medianoche y recibirá usted otra bonita felicitación navideña. Antes de ponerse nuevamente a considerar lo que debía hacerse, volvió a marcar el número de Luca Brasi. Tampoco esta vez hubo respuesta. Esto no le gustó, pero decidió no preocuparse. Luca se dejaría ver tan pronto como supiera la noticia. Luego se apoyó en la silla giratoria. Dentro de 1 hora estaría la casa llena de gente de la familia y él tendría que decirles a todos lo que procedía a hacer. Ahora se daba cuenta de cuán seria era la situación. Era la primera vez en los últimos 10 años que alguien se había atrevido a atacar a la familia Corleone. Indudablemente, Soloso estaba detrás del asunto, pero con toda evidencia aquel hombre nunca se hubiera atrevido a asestar el golpe de no contar con el apoyo de al menos una de las 5 grandes familias de Nueva York. Y ese apoyo debía venir de los Tattaglia. De ser ello cierto, quedaban solo 2 alternativas: la guerra abierta o el sometimiento a las condiciones de Soloso. Sonny sonrió malévolamente. El astuto turco lo había planeado todo muy bien,
pero no había tenido suerte. El viejo estaba vivo y la guerra era inevitable. Con Luca Brasi y los recursos de la familia Corleone, el triunfo estaba fuera de duda. Pero, se preguntaba Sonny,